Ya comenzó. Bien, entonces la interposición es esta, ¿verdad? La interposición es lo que nosotros tenemos que poner acá, donde nos fijamos en la colocación de los puntos. Tengo 3 puntos, pero uno de ellos está en medio de los otros 2. Entonces, que el punto esté entre C y A, entonces aquí digo que la interposición ocurre con B. O sea, que B está entre C y A. Buenas noches, profe. Buenas noches, Alfredo. Aquí vemos que B está entre A y C. Entonces, con la interposición puedo decir 2 cosas. Lo primero, que A, B y C son puntos distintos de una misma recta. No son el mismo punto, son puntos distintos. Lo otro, la distancia de A B más la distancia de B a C es igual a la distancia de A a C, es decir, la distancia de AB más la distancia de BC Jenny, te va a ser puedo igual a la cortar un distancia. ratito el internet, fíjate que no me escucho. Va a ser igual a la distancia de A a C. Qué falta, madre. Entonces, veamos. Si nosotros tenemos esta distancia y también tenemos esta distancia, les decía que si yo tengo esas distancias, entonces, si yo sumo estas 2 distancias, al final me va a dar la distancia total, que es esta de acá. ¿Sí? Al final nos va a dar esa distancia. Y eso a nosotros, ¿para qué nos va a servir? Eso a nosotros nos va a servir para poder encontrar la distancia de un punto teniendo 2 puntos más de referencia. ¿Verdad? Entonces veamos acá. Voy a ver aquí. Dice, si B está entre A y C, así leo esta parte, ojo con esto. Si B está entre A y C, perdón, entonces la coordenada de B está entre la coordenada de A y la coordenada de C. Así se lee esto. Si B está entre A y C, entonces la coordenada de B está entre la coordenada de A y la coordenada de C. Ahora, si la coordenada de A es 4 y la de B es 10 y la de C es 14, le preguntan, entonces B está entre A y C y le piden que dibuje la recta. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos eso? Bien, lo primero es comprobar que son puntos diferentes de la recta. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Por qué son puntos diferentes de la recta? Porque tienen distancias diferentes, ¿verdad? Entonces, si nosotros dibujamos esto, porque ahí pide que lo dibuje, entonces si nosotros tenemos una recta en esta dirección, entonces tengo que tener un punto de inicio, que para nosotros siempre va a ser el 0. Entonces nosotros vamos a tener un punto de inicio aquí. Aquí es 0 y el otro es, me dice que el punto está que el punto A está en 4. Ok, si lo dibujamos acá en 4, si aquí es 0, entonces 4 sería más o menos por acá. Me dicen que B está en 10 y ahí es 4, entonces 10 sería por aquí y C sería en 14. Acá. Entonces, acá nosotros podemos decir que es 4, que este es 10 y que este es 14. También tengo que nombrar los puntos. Este es el punto A, este es el punto B y este es el punto C. Tenemos esos 3 puntos. Ahora, con esto podemos comprobar que sí, que B está entre A y C. ¿Por qué? Porque A solo es 4, B es 10 y C es 14, ¿verdad? Ahora, la otra forma que lo podemos comprobar es lo siguiente. Vamos. La distancia de A hasta B es 10 menos 4. Que eso sería 6. Ok. La distancia de B hasta C. La distancia de B hasta C es 14 menos 10, que eso es 4. Ahora, y la distancia de A hasta C, o sea, la distancia que hay desde aquí hasta aquí, es 14 menos 4.
Y 14 menos 4 es 10. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que si yo sumo esta distancia, la que hay de AB, la distancia que hay de AB, ¿cuánto es? Es 6, porque 10 menos 4 es 6. La distancia que hay desde B hasta C es 4, ¿verdad? Aquí 4. Entonces, si yo sumo estas dos distancias, o sea, 6 más 4, esto me queda igual a 10, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros podemos comprobar que B está entre A y C. No sé si se entendió esa parte. Entonces, no sé si se entendió esa parte. Sí, profe. En general esto es fácil. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que hacer nosotros es comprobar que esas distancias hay una distancia mayor, hay una distancia menor y hay una distancia media. ¿Ah? Entonces, no sé si ustedes ya leyeron esto. Pregunto. Sí, yo lo leí, pero no lo había entendido. Ok, los demás. Sí, Profe, yo igual, no lo profe. había podido ver, pero porque tenía problemas con el internet, pero como usted ya lo tiene ahí grabado, entonces yo voy a ver después el video. Ok, bien, sí me gustaría, jóvenes, sí, jóvenes, que encendieran su cámara, por favor. Así, no es que porque quiero que sean el video, sino porque ahí tienen constancia de que usted entra a clases. Y eso me lo están pidiendo. Entonces, por favor, enciendan su cámara todos. Yo lo tengo encendido. Profe, Sí, los que ya le yo no encendieron, gracias. puedo, ¿Por qué no? estoy trabajando. Ok, los demás, 4ZWLGJ, no sé quién es. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo de esto. Vean, esto es sencillo, esto no es tan complicado, pero tenemos que saber qué me están dando, qué me están pidiendo y qué es lo que voy a hacer. Ahora me dicen acá, si la distancia de A a B es igual a 6 y la distancia de B a C es igual a 9, entonces, ¿cuál es la distancia de D hasta C? Y después me pregunta, ¿está B entre A y C? Y me afirma que A, B y C son puntos diferentes en la misma recta. Eso es lo que me dice. Entonces, A y B son puntos diferentes de la misma recta. Eso ya me lo dice, ¿verdad? Entonces, eso ya tengo una condición para que la interposición sea cierta, si hay una interposición. Ahora hay que comprobar esas distancias. Ahora, la distancia de A hasta B es 6. Entonces, esa ya me la dan. Entonces, aquí solo escribo 6. Más la distancia de B hasta C. La distancia de B hasta C es 9. Entonces, aquí escribo 9. Ahora, la teoría arriba me decía que si yo sumo la distancia de A hasta B más la distancia de B hasta C, va a ser igual a la distancia de A hasta C. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si yo sumo estas distancias, esto me va a dar la distancia de A hasta C. No sé si se entiende. Si yo la sumo las dos, al final me queda que esta es la distancia de A hasta C. Entonces, aquí tengo que 15 es igual a la distancia de A hasta C. Más tu tío y lo que estoy peleando. Tu tío que me está llamando. Está en Ahora clase. dice, entonces es cierto que B está entre A y C. Sí, sí es cierto que B está entre A y C. Porque la distancia de A hasta C es lo siguiente. Vean, si nosotros dibujamos esto en una recta numérica, nosotros dibujamos acá, siempre tenemos que tener un punto que sería el 0 acá. La distancia de A hasta B. Entonces voy a poner o voy a localizar a A aquí y voy a localizar a B aquí. Ahora, no me dice cuál es la distancia que hay desde 0 hasta A, pero no la necesitamos, solo me dice la distancia que hay de A hasta B. La distancia que hay de A hasta B me dice que es 6. ¿Sí? Ahora, la distancia que hay desde B hasta C me dice que es 9. Aquí, es 9. Ahora, si eso ocurre,
Entonces nosotros aquí podemos ver que B sería prácticamente el punto medio. ¿Verdad? B sería el punto medio. Entonces la distancia que hay desde A hasta C, o sea, todo esto sería sumar 6 más 9. ¿Y cuánto es 6 más 9? 15. ¿Verdad? Entonces todo eso lo hicimos aquí sin usar la recta numérica. Esto que está escrito acá es lo mismo que está hecho aquí, pero en la forma gráfica. ¿Cómo nosotros lo tenemos que manejar? Aquí, según la interposición. No tengo que ver la recta solo me sirve para tener una idea, pero no es necesario hacerla. Ya cuando ya comprendemos bien esto, entonces no es necesario dibujar la recta. Con eso ya nos guiamos. Ok, ¿se entendió eso? Sí, profe. Bien. Ahora, decimos que B está entre A. Si B está entre A y C, así se lee esta parte. Ojo. No quiero que después me digan, no, es que no le entiendo eso, no sé qué es eso. Bueno, ahorita le estoy diciendo. Esto se lee la distancia, o esto se lee, B está entre A y C. ¿Y qué son A, B y C? A, B y C son puntos, ¿verdad? A, B y C son puntos. ¿Por qué sé que son puntos? Bueno, por la teoría que nosotros vimos al principio. La teoría que nosotros vimos al principio decía que los puntos se representan con una letra mayúscula. Entonces, A, B y C son puntos. Y aquí estoy diciendo que el punto B está entre el punto A y el punto C. Eso es lo que estoy diciendo ahí. Y también, ¿qué me están diciendo? Que la distancia entre A y B es 14. Ahí. Yo sé que la distancia entre A y B es 14. Pero también me dice que la distancia entre A y C es 37. Y me pide calcular la distancia entre B y C. Entonces, ¿nosotros cómo haríamos eso? Bien. La fórmula que nosotros tenemos arriba, y cuando me refiero a la fórmula me refiero a esto de acá. La distancia de AB más la distancia de BC va a ser igual a la distancia de AC. Esa es la fórmula que yo tengo que usar. Nada más, no tengo que usar nada más. Puedo usar la recta numérica para guiarme, eso sí, pero tengo que plantearlo usando esta fórmula. Si no uso esa fórmula, entonces estaría haciendo algo mal. ¿Verdad? No estaría aplicando el tema que nosotros estamos viendo que se llama interposición. ¿Verdad? Entonces esa es la fórmula que voy a usar. La distancia de AB más la distancia de BC igual a la distancia de AC. Si ustedes se fijan en algo, aquí tengo A, perdón, aquí tengo B y aquí también tengo B. Esa es la manera más fácil de aprenderlo. La distancia de A hasta B y la distancia de B hasta C. 3 puntos nada más. No tengo que usar otros, nada más 3 puntos. Entonces, aplicando eso al ejercicio que está abajo, me pide que demuestre o que encuentre la distancia de B hasta C. Entonces, aquí yo tengo la fórmula. La fórmula es la distancia de A hasta B más la distancia de B hasta C igual a la distancia de A hasta C. Esa es la fórmula que tengo. Ahora, de ahí voy a tener que despejar para quién. Ahí voy a tener que despejar para la distancia de B hasta C. ¿Por qué? Porque eso es lo que me pide el ejercicio. Me pide cuál es la distancia de B hasta C. Y el despeje de esto es muy fácil, o sea, no ocupa mucha explicación. Lo único que hacemos es esto. Voy a cambiar de página. No sé si aquí se mira mejor. Entonces, aquí. Si no se ve bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Voy a hacer acá. La distancia de A hasta B. Aquí estoy escribiendo la fórmula, tal y como nosotros la... A hasta B. Coma de A hasta B más la distancia de B hasta C. Va a ser igual a la distancia de A hasta C. Teniendo siempre que B es el punto medio. Ahora, si eso pasa, entonces quiere decir
que esto yo lo voy a escribir de la siguiente manera. Tengo que despejar para BC. ¿Por qué? Porque eso es lo que me está pidiendo, la distancia de B hasta C. Entonces, si yo despejo para BC, puedo hacer algo muy sencillo. Cambiar ya, en vez de escribir distancia desde A hasta B, escribir los números. ¿Cuál era la distancia de A hasta B? 14. 14. Más la distancia de B hasta C, esa no la tengo, esa es la que me pide. ¿Verdad? Esa es la que me pide. ¿Y cuál es la distancia de A hasta C? Esa es 37. 37. Ahora, despejando esto como una ecuación normal, es dejar todo lo que tiene la variable que ando encontrando a un lado y los números al otro lado. ¿Verdad? Entonces, aquí el 37 ya está al otro lado. No hago nada con él, solo lo copio. Pero este 14 aquí está positivo. Al pasar al otro lado pasa negativo. Entonces, la distancia de B hasta C es 37 menos 14. ¿Y cuánto es 37 menos 14? 23. 23. Muy bien. Entonces, ahí ya encontré la distancia de B hasta C. Aplicando la única fórmula que tenemos. Eso es todo. Ahora, en la guía que tienen ustedes para hacer esta semana, hay nada más ejercicios sobre esto. ¿Verdad? Nada más hay ejercicios sobre esto. Esta parte que sigue acá, la parte que nosotros vamos a ver acá, es la parte de teoría. Por ejemplo, ahí me define que es un segmento, me define que es una semirrecta, también me define que es un radio. Entonces, solo lo vamos a leer esta parte. Aquí no hay ejercicios, aquí hay pura teoría. Entonces, lo vamos a leer y vamos a hacer algún ejercicio de la tarea que les toca hacer a ustedes. Entonces, empecemos leyendo que es un segmento de recta. Dice, para dos puntos cualesquiera, P y R, llamaremos segmento de recta PR y lo representaremos así. Vean, un segmento de recta se representa diferente a una recta, ¿verdad? Entonces, la recta nosotros la vamos a representar así. P, R, y arriba dibujamos esto. Cuando yo le dibujo esto arriba, yo sé que eso es una recta. ¿Y qué es una recta? Algo como esto. Esto es una recta. ¿Y por qué se va a llamar la recta PR? Porque aquí hay un punto P, cualesquiera, no tiene medida, solo es un punto que está sobre la recta. Y aquí tenemos otro punto, este es el punto R. Por eso la recta se llama PR. Entonces, por eso la recta se llama PR. Pero, ¿qué pasa ahora si esos puntos yo no los tomo nada más como puntos cualesquiera, sino como el principio y el final de un segmento? Entonces, esta parte de aquí y esta parte de aquí, ahora sería un segmento. ¿Y nosotros cómo vamos a dibujar un segmento? Un segmento es nada más esto. Solo eso. Y ese es el segmento PR. Si ustedes ven, ya no lleva la flecha. Solo lleva aquí que dice PR. Nada más. ¿Y cómo lo representamos? Ya no lo representamos así como está sino que escribimos una P, una R. ¿Por qué? Porque ahora P es donde inicia, R es donde termina, pero arriba solo hacemos esto. Una línea. Nada más una línea. Si tiene las dos puntas de flecha, es una recta. Si no tiene las dos puntas de flecha, es un segmento. Un segmento. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, también hay una aclaración acá. ¿Qué pasaría si no tiene eso? Si no tiene eso, entonces se va a referir nada más a lo que mide ese segmento. ¿Verdad? Si tiene esto aquí, es un segmento. Pero si no tiene eso, entonces sería PR igual a, le podemos decir, 5 centímetros. Así. Porque se refiere a la medida del segmento, nada más. Ojo, esto se refiere a medida del segmento.
Lo anterior era segmento, nada más. El nombre del segmento, por decir, para decirlo más claro. Ahora veamos. También acá abajo está la definición de semirrecta. Yo les estoy resumiendo prácticamente lo que está escrito ahí, para que sea más entendible. Aquí, semirrecta. ¿Cómo nosotros vamos a entender que es una semirrecta? Bien, supongamos que nosotros tenemos una recta. Vamos a ver, voy a dibujarla acá. Tenemos esta de aquí. La vamos a mover. Nosotros lo dibujamos así, vamos a dibujarlo, vamos a moverlo. Ok, tenemos esta así. Y vamos a tener otra recta acá también. Ujú. Si nosotros unimos estos dos, es una recta, ¿verdad? Sí. Bien, nosotros ahí tenemos una recta. Vamos a que quede bien. Ok, nosotros aquí tenemos una recta. Esa recta nosotros la vamos a llamar, ¿qué nombre le ponemos? Le vamos a poner aquí, aquí va a ser el punto P y aquí va a ser el punto S. Bien. Sí. Y aquí el punto Q. Puedo ponerle cualquier nombre a ese punto y puedo localizarlo donde yo quiera, solo es para darle el nombre, ¿verdad? Ahora, ese es el punto P. ¿Qué pasa entonces si yo corto esa recta por el punto P? Si yo corto esa recta por el punto P, entonces voy a borrar esos dos puntos que dibujé y voy a separar esa recta en dos partes, porque ese punto P va a cortar a la recta, entonces lo vamos a separar en dos partes. Entonces, aquí me va a quedar una parte y aquí también me va a quedar una parte. Acá. Pero ese punto P que está ahí no pertenece a ninguno. Entonces lo que se hace es esto. Donde iba el punto P, se hace esto. ¿Eso qué significa? Eso significa que ahí hay un punto vacío. Porque fue donde se cortó. Entonces, esto es una semirrecta. Una semirrecta sería una, o eso es la mitad de una recta, separarlos por un punto cualquiera. ¿Verdad? Por un punto cualquiera. ¿Y cómo nosotros representamos una semirrecta? Lo representamos así. Digamos, esta es la semirrecta P. Aquí habíamos puesto Q, recuerda. Un punto cualquiera. Y aquí habíamos puesto S. Otro punto cualquiera. Le pude haber puesto cualquier otra letra. Pero generalmente usamos esa. Entonces este es el punto P. Q. Si yo lo dejo así, la medida de un segmento. Si yo lo dejo así, un segmento. Pero si le agrego esto y le agrego esto, entonces ahora yo digo que esa es la semirrecta PQ. Perfecto. Y ahora esta, ¿cómo lo nombraría? Sería P, sería S, y hago esto. ¿Verdad? Entonces ahí ambas son semirrectas. ¿De dónde surgen las semirrectas? De dividir, no exactamente a la mitad, puede ser en cualquier parte, pero sale de dividir una recta en dos partes. No necesariamente tiene que ser la mitad, pero entonces eso sería una semirrecta. Sería la porción o la división de una recta. Ok, ¿se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, esta es la parte teórica, ¿verdad? Creo que es medio aburrido esto, pero ni modo. Es lo que hay que verlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver la definición de rayo. La definición de rayo tiene que ver con esto, que es la que está acá abajo. Uy, me salí. Que es la que está acá abajo. La definición de rayo dice que igual, si yo tengo una recta, si yo tengo una semirrecta, aquí ya no voy a dibujar una recta, sino que voy a dibujar una semirrecta. Una semirrecta sería esto, ¿verdad? Pero que aquí va a tener esto. Un punto que no pertenece a la recta. Eso es una semirrecta. Ahora le vamos a poner un nombre. Esta va a ser, no, aquí tengo que ponerle P. Y aquí le vamos a poner M.
Molestado. No, PM no, porque me trae malos recuerdos. Le vamos a poner PR. Entonces le vamos a poner PR ahí. Entonces, la PR, esa es una semirrecta. ¿Qué pasa si yo lleno esto aquí? Entonces ese punto P ya pertenece a la recta. Entonces, como ese punto P ya pertenece a la recta, esto ya no se llama semirrecta, sino que esto se llama rayo. Entonces ese es un rayo. ¿Y cómo nosotros representamos el rayo? Aquí ponemos una P, acá ponemos una R, y acá hacemos lo siguiente. Hago un punto y dibujo la flechita. Y eso es un rayo. Entonces, esa es la definición entre recta, semirrecta, segmento y rayo. ¿Verdad? Esas son las definiciones. No es difícil, ¿verdad? Creo que no se les va a complicar esto. Y eso es lo que hice acá, pero en palabras más Me molesta. sencillas, ¿verdad? Ay. Ahora hice acá. ¿Cómo leo esto que está escrito aquí? Voy a hacerlo más grande para que se vea mejor. ¿Cómo leo esto que está escrito aquí? Dice, la semirrecta PQ unión el punto P va a ser igual al rayo PQ, que fue lo que vimos allá. Si yo tengo la semirrecta PQ y yo la uno con el punto P, entonces eso ya no sería una semirrecta, sino que sería un rayo, el rayo PQ, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean algo como esto, vean esta P, vean la Q, y vean nada más esto así, entonces, ¿esto qué es? Esto es el rayo PQ. Es más, no es necesario que tenga esto aquí, ¿verdad? Con que ustedes vean eso nada más, entonces el rayo PQ. Bien, pasemos entonces a hacer ejercicios de la guía para que ustedes después lo hagan ustedes solitos. Vamos a ver acá. Aquí está la guía. Esta es la guía y aquí nos dice si B está entre A y C. Ojo, así leo esta parte de aquí, ¿verdad? Ya leyéndolo así y leyéndolo correctamente voy a saber qué hacer acá. Ahora, si B está entre A y C, calcular a C. Ahora, para el ejercicio número 1, nos dice que la distancia de A hasta B es 6 y la distancia de B hasta C es 12. ¿Cuál sería la distancia de A hasta C? Aplicando la fórmula. Hasta C es 6. ¿Seguros? 12. No, espérame, ya le La distancia de A hasta B es igual a 6. 18. 18, muy bien. No, pero me equivoqué. La distancia de... Tranquila, no se preocupe. La distancia de B hasta C es igual a 12. Y la fórmula me dice que la distancia de A hasta B más la distancia de B hasta C es igual a la distancia de A hasta C. Entonces yo ya sé que la distancia de A hasta B es 6. Más la distancia de B hasta C, que es 12. Y eso va a ser igual a ¿cuánto? 6 más 12, 18. Y ya lo encontramos. O si lo quieren ver más sencillo, para que sea más fácil de entender, A, C. Y acá sería 18 igual a la distancia de A hasta C. Así. Y eso es lo que hay que hacer en todos esos ejercicios. Esto es lo que hay que hacer en estos ejercicios del 1 hasta el 6. Ahora, ¿cuándo va a cambiar? Cuando no le pida la distancia de A hasta C, pero en todos esos ejercicios le pide la distancia. Entonces,
Entonces lo único que tiene que hacer usted es sumar las distancias. Ojo, yo lo pude haber hecho muy fácil. Yo pude haber sumado 6 más 12, 18. Ya, se acabó. Y la respuesta está correcta. Pero tengo que hacerlo con esta forma. O sea, plantearlo así formalmente, ¿verdad? Así lo tengo que hacer. Pero se puede hacer. Al final usted sabe que el 2 va a dar 136. Que el 3 va a dar 142. Que el 4 va a dar 18. Y así. Pero mejor plantearlo así para aplicar la fórmula que estamos viendo, ¿verdad? Para plantear la interposición. Ahora veamos los otros ejercicios. Veamos los ejercicios de resolver. Dice, si AB igual a 6 y BC igual a 9, ¿es necesariamente AC 15? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sí, ¿verdad? Porque 6 más 9 es 15. Entonces usted responde acá. Sí, nada más. O si le quiere agregar más, sí, es 15. Ahora veamos el otro. Dice, si AB igual a 37 y BC igual a 43, AC es igual a 70. no es falsa, son 80. Ajá, entonces no. No, Ahora, ¿qué sabe sobre los puntos A, B y C entonces? ujú. ¿Podemos decir que B está entre A y C? Sí. B sí está entre A y C, pero AC no es 70, ¿verdad? Es 80, 80. ¿verdad? Entonces, veamos el otro. Dice, si AB igual a 12 y AC igual a 28, ¿es BC necesariamente 16? Ojo, aquí le pide BC, ya no le pide AC. Ujú. ¿Será 16? No. Si AC es 28, Ah, sí, profe. sí, ¿verdad? Porque 16 Ok. más 12 es 28. Entonces, Sí. sí es. Ahora veamos el otro. Si A, B y C son colineales, ¿qué significa? Que estén sobre la misma recta. AB igual a 24, BC igual a 14. ¿Es AC necesariamente 38? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿vieron cómo ya entendiendo esto? Sí, profe. A ya solo se les pone sí, profe. Ajá, se Las le que pone son, sí o las no. que son correctas. Correcto. Se le pone sí o no dependiendo de la respuesta. Veamos Ok. esto de acá. Dice, si los puntos A, B, C y D son colineales, ¿cuáles de las proposiciones son verdaderas y cuáles son falsas? Le vamos a poner F a las falsas y V a las... Me dice contestar las preguntas del 14 al 27. Creo que no le subí hasta la 27, con la 21 que ustedes hagan suficiente. ¿Verdad? Dice, la primera, ¿el segmento AB es igual al segmento AC? ¿Qué dicen ustedes? Según la figura que está ahí. Es falsa. Sí, es falsa, profe. ¿Es falsa? Sí, ¿verdad? Es falsa. Sí. Y veamos el 18. ¿El segmento AC intersección el segmento BD es igual al segmento BC? Es falsa. Es falsa. Es falso. El segmento AC, este de acá, que va desde aquí hasta aquí, intersección el segmento BD, que va desde aquí hasta acá, es igual al segmento BC. Le diré que sí es verdadera. Ya vamos a ver por qué. Y se me está acabando el tiempo. Entonces, este es el segmento AB. Y este es el segmento AC, perdón, que va hasta acá. El segmento BD es este de aquí. Ahora me dice que el intersección de ellos es el segmento BC. Y este es el segmento BC. Este de acá. Entonces es verdadera, porque se intersectan ¿a dónde? En el segmento BC. AC llega hasta aquí y BD llega hasta acá. ¿A dónde se intersectan? Aquí, en esta parte de aquí. Ya, entonces sí es verdadera. Bien, entonces, ¿cómo ustedes van a resolver eso? Leyendo la teoría y fijándose bien en el dibujo. Y esto es la clase de matemáticas de hoy. ¿Qué va a venir en la prueba? Las primeras dos guías. Esta no, las primeras sí. ¿Verdad? Profe, una consulta. Igual, las primeras dos, bueno, en la lógica viene todo porque todo es casi lo mismo. Y en física viene la guía que hemos dejado.
La tarea de esta semana no, porque son experimentos, nada más. ¿Qué espero esos videos? Espero esos videos subidos